Bienvenidos a la Noctósfera. La verdad es que no soy mucho de contar cosas sobre mí en internet, pero hace no mucho tuve una experiencia bastante desagradable que movió algo dentro de mí, que me hizo cambiar. Desde entonces he estado intranquilo y pese a que lo he platicado con amigos y familiares, algunos noto que no tomaron tan en serio mi historia. Por eso decidí escribir esto y colgarlo en algún lugar de internet para aliviar un poco mi ansiedad. La verdad me gustaría saber sus opiniones y qué es lo que piensan, porque aún hoy en día no sé exactamente qué es lo que pasó, o más bien, qué es lo que pudo haber pasado. Hace poco me mudé de ciudad para continuar con mis estudios universitarios. Mi ciudad natal es muy pequeña y ahí no estaba la carrera que yo quería. Actualmente vivo un poco lejos de casa de mis padres, pero es algo que es muy común. Muchos pasamos por esto. La verdad es que me emocionaba el hecho de vivir solo y comenzar mis estudios universitarios. Soy una persona algo tímida. Si soy sincero, quizá debo admitir que suelo ser un poco inseguro. Durante mi vida escolar no tuve muchos amigos y tampoco era de los más populares, y tardaba en hacer nuevas amistades. La verdad, esto era uno de mis miedos, irme a una nueva ciudad y ser capaz de hacer nuevos amigos. Pero ahora era más grande y maduro, se supone, así que no me dejaría abrumar por esto. Al llegar a mi nueva ciudad me instalé en un apartamento que ya habían conseguido mis padres. Era muy pequeño, pero era mi nuevo hogar. Un lugar del cual yo podría disponer a voluntad y la idea me agradaba. Sentía que poco a poco me estaba convirtiendo en un verdadero adulto. Los primeros días fueron ordinarios, asistí a clases, mis compañeros eran amables en su mayoría, pero como que no lograba hacerme amigo de alguien o integrarme a un grupo. Tal como temía, tardaba un poco en encajar. Era por mi timidez. Pensaba mucho en eso y me decía a mí mismo que solo debía relajarme y ser yo mismo, ser más abierto y seguro no tendría tantos problemas, porque para sobrevivir en la universidad debía tener amigos. Tenía que tomarlo con calma, apenas iban unos días. Una mañana al salir del edificio en donde estaba mi apartamento, pasé primero a comprar algo de comer y un café antes de ir a clases. Me había trasnochado trabajando en un proyecto, quería buenas notas y me estaba esforzando bastante. Esperaba que el café me ayudara a despertar. Antes de ser atendido, delante de mí había un muchacho, más o menos de mi edad, que también estaba pidiendo uno. Después fue mi turno y él se hizo a un lado, pero se quedó ahí, al lado de mí. Volteé rápidamente a verlo y me di cuenta que él ya me estaba mirando. Decidí entonces simplemente saludarlo con un buenos días, a lo que él me respondió igual, buenos días. Seguí mis días normal. Fui a la universidad, regresé a casa, preparé algo de comida y en la tarde me fui al gimnasio un rato. Regresé y tomé un baño para seguir con mi proyecto el resto del día hasta el anochecer. A la mañana siguiente me desperté como siempre, asistí a mis clases y había unos compañeros que tenían días intentando integrarme a su grupo. Me caían muy bien y parecía que finalmente ya estaba comenzando a formar nuevos amigos. Al principio, como ya dije, soy tímido, pero luego me voy soltando y agarrando algo de confianza. Ese día regresé más tarde a casa. Había ido a tomar unas cervezas con mis nuevos amigos y mientras caminaba por la calle escuché la voz de un hombre que me dijo, buenas tardes. Tardé unos segundos en reconocer quién me saludaba y me di cuenta que se trataba del chico que saludé en la cafetería el día anterior. Así que respondí, hola, buenas tardes. ¿Ya de camino a casa?, me preguntó. Sí, así es, le respondí. Pero después de eso se quedó unos segundos en silencio, solo viéndome. No sabía qué más decirle, esperaba a que me respondiera algo de regreso. Fue algo incómodo porque me miraba fijamente a los ojos. Creí que seguramente eso me pasaba por mi falta de destreza social, que era mi culpa. Entonces, para interrumpir el silencio, continué y le dije, ¿y tú qué tal? Nada, estuve buscando trabajo todo el día, pero aún no encuentro nada, me contestó. Pero bueno, te dejo, yo también ya debo irme, nos vemos. Claro, cuídate, le respondí. Y así simplemente se fue.
Nunca había entablado una pequeña conversación con alguien que conociera en la calle, fuera de mi entorno escolar o universitario. Pensé que debía tratarse de alguien sociable a diferencia mía. Lo curioso es que a partir de ese momento comencé a encontrármelo cada vez más y más seguido, incluso más de una vez por día en algunas ocasiones. Pensé que tenía que vivir en algún lugar cerca, esa tenía que ser la razón. Pero cuando vine por primera vez a ver el apartamento antes de mudarme, cuando me inscribí en la universidad y los primeros días que estuve asistiendo a clases, jamás lo había visto, jamás me lo había topado. Posiblemente se trataba del fenómeno de Baader-Meinhof, que es cuando aprendemos o miramos algo por primera vez, y luego pareciera que a partir de ese momento nos encontramos con eso nuevo con mucha frecuencia. ¿Les ha pasado? Como cuando miras que tu vecino tiene un auto amarillo y de pronto empiezas a ver más autos amarillos por toda la ciudad, pero sabía que eso solamente era un sesgo cognitivo. Seguramente para mí antes pasaba desapercibido porque no lo conocía, no le prestaba atención, y ahora que sí, es porque ya lo conozco. Las conversaciones cada que nos encontrábamos se hacían más largas, así supe que se llamaba Marco, y le contaba de mi universidad. Él me contaba que solía trabajar en una tienda de autoservicio que estaba cerca y que estaba desempleado. De hecho, se encontraba buscando trabajo. Luego resultó que nos gustaba el mismo equipo de fútbol y hablamos bastante del tema. Al final había hecho un nuevo amigo fuera de la universidad. Me sentía bien por eso. Y algunas veces llegamos a salir juntos a beber algo. Hablábamos de fútbol, proyectos, mujeres, lo típico. Todo parecía normal, hasta que noté algo raro. En varias ocasiones, cuando estaba en otras zonas más lejos en la ciudad, incluso cuando iba con mis otros amigos, también comencé a encontrármelo muy seguido, sin importar en qué parte estuviera. Eso sucedía. Antes no me había parecido raro, porque había asumido que tenía que vivir cerca de mí, pero con esto parecía que estaba en todos lados, o más bien, en todo lugar en donde yo estuviera. No quería pensarlo, pero el fenómeno de Baader-Meinhof ya no podía explicar eso, y me incomodaba comenzar a imaginar que me estuviera siguiendo. En una ocasión, cuando estaba con mis amigos, me lo encontré cerca del bar a donde íbamos, y no pude evitar no invitarlo. Me caía bien, pero era extraño. Pero por desgracia, no encajaba con el grupo. Algo de él era raro, y mis otros amigos me lo hacían ver. De hecho, no hablaba con nadie del grupo, porque solo se dirigía a mí cada que hablaba. Era como si los demás fueran invisibles, y a muchos eso les parecía grosero. Un día me invitó a su casa a ver un partido. Para salir de dudas sobre dónde vivía, decidí aceptar. Su casa estaba bastante descuidada, todo por dentro estaba desordenado y era más que obvio que no había limpiado hace mucho tiempo. Me contó que rentaba el lugar y que estaba atrasado con varios meses, pero de un momento a otro volteó y me dijo: «Oye, ¿te puedo mostrar algo?» «¿Qué cosa?», le pregunté. «Te parecerá extraño, pero tengo ciertos gustos particulares, y como tú y yo somos amigos, creo que puedo confiarte esto», me dijo. La verdad, esas palabras por alguna razón no me gustaron. Sentía que la atmósfera se había tornado pesada, densa. Le dije que sí porque no sabía qué otra cosa contestar, así que me condujo a su habitación y me mostró su colección de películas snuff. Imagino que ya deben saber lo que es eso. Con una cara de felicidad y emoción, mientras las sacaba, me aseguró que eran reales y me preguntó si quería ver una con él, pero de inmediato le dije que no. Estaba perturbado. De hecho, no sabía cómo reaccionar, y él sin más solo dijo: «Ok, no te preocupes, no pasa nada». El resto de la tarde-noche vimos el partido, pero estaba sumamente incómodo. De hecho, ya no hallaba la hora de irme. Ese gusto de Marco me había parecido desagradable, pero sobre todo, si esas películas y esos videos eran reales, tenía material ilegal, tenía material de delitos en sus manos. Así que cuando terminó el juego me fui de inmediato. Traté de disimular, pero quizá notó mi apuración. Pasaron días sin que me lo encontrara de nuevo en la calle. Tal vez le había dado vergüenza mostrarme eso, y ahora trataría de evitarme. Por mí, mejor. Pero entonces, una tarde, al regresar a mi apartamento, en la recepción del edificio me dijeron que mi mejor amigo me estaba esperando en mi puerta.
¿Mi mejor amigo?, me pregunté. Mi mejor amigo se había quedado en la ciudad en la que nací. ¿Será alguien de la universidad?, pensé. No, los acababa de ver. De ahí venía. Entonces llegó a mi mente Marco. En verdad esperaba que no fuera él, pero efectivamente cuando subí, ahí estaba esperándome afuera de mi puerta. Me contó que lo habían echado de su casa por los meses atrasados y que aún no encontraba empleo. Me pidió que lo recibiera solo unos días, en lo que buscaba trabajo y solucionar sus problemas. Mi timidez, mi inseguridad, mi falta de capacidad de saber decir no cuando debo hacerlo, que me ha perseguido toda mi vida, hizo que no pudiera negarme y se lo permití. Fue un gran error. Iba a la universidad, al gimnasio, salía con amigos y siempre que regresaba a casa, él ahí estaba. No salía. ¿Cómo se supone que encontraría trabajo así? Realmente no lo quería ir porque sabía que en una de sus bolsas estaban esas películas y no quería involucrarme con nada de eso. Entonces me di cuenta que en realidad no sabía nada de Marco. Cuando estaba en casa trataba de sacarme plática y yo le decía que tenía que estudiar, que tenía tarea, que trabajaba en un proyecto y las cosas parecían ponerse tensas ya que comenzaba a verse molesto porque siempre lo ignoraba. Y lo que más me molestaba es que tenía una portátil donde sabía que se ponía a ver esos videos en mi casa. Un día marté y le dije que necesitaba que encontrara trabajo lo más pronto posible porque el apartamento era muy pequeño. Además, notaba que husmeaba en mis cosas porque no estaban como yo las dejaba. Tomaba mi comida del refrigerador porque alegaba no tener dinero. Mi ropa y mis cajones estaban revueltos. También me di cuenta que incluso llegó a meterse en mi computadora portátil porque dejaba páginas desagradables abiertas. Así le metí contraseña y siempre me la llevaba a la universidad. Me estaba cansando la situación. Le conté a mis amigos y les dije que no sabía qué hacer. Me daba vergüenza decirle a mis padres por no saber correr a un desconocido que yo mismo había metido. Tenía que resolverlo yo solo. Mis amigos me decían que lo sacara y hasta me ofrecieron su ayuda. Pero las cosas se empeoraron más cuando una noche desperté en medio de la madrugada y estaba de pie al lado de mi cama viéndome, ahí en medio de la oscuridad. El susto que me metió fue grande y le pregunté qué estaba haciendo. Él se disculpó y me dijo que no quería asustarme, que no podía dormir y solo había ido a mi cama para ver si estaba despierto y charlar un poco. La excusa se me hizo poco creíble. Ya ni siquiera podía dormir bien. Por desgracia, mi apartamento era de esos donde no hay división entre la cocina, la pequeña sala de estar y mi cama, digamos mi dormitorio. Él dormía en el sillón y después de esa noche procuraba siempre dormir mirando en dirección del sillón. Una noche, creyendo él que yo ya estaba dormido, pude ver cómo se levantó en la oscuridad y se detuvo cerca de mi cama nuevamente a verme. Eso me dejó helado, paralizado. Juraría que estuvo así cerca de 1 hora, mientras yo fingía estar dormido. La oscuridad no le permitía ver que tenía los ojos entreabiertos. Entonces tuve el valor de moverme un poco y él se fue en silencio pensando que me podría despertar. Así supe que lo de la otra noche, en la que supuestamente solo iba a ver si estaba despierto, era mentira. Parecía que estaba loco. A la mañana siguiente ya estaba pensando en mejor irme yo. El tipo me daba miedo. Ese día salí mucho más temprano de lo habitual de clases y cuando llegué a casa no estaba. Sus cosas seguían ahí, lo que significaba que había salido. Era la primera vez en muchos días que llegaba a mi apartamento sin que él no estuviera. Él tenía pocas cosas, un par de mochilas y 2 bolsas negras, y por alguna razón no resistí revisar un poco. Algo me impulsó a hacerlo, así me di cuenta de algo escalofriante. Quizá estaba sugestionado o asustado por su extraño comportamiento y gustos, pero no me gustó nada lo que vi dentro. Cuerda, cinta adhesiva, un martillo, un picahielo, un atornillador, una navaja, bolsas de basura y una cámara de video.
Considerando sus gustos y su comportamiento extraño, me asusté muchísimo y simplemente algo dentro de mí me dijo que me fuera, que saliera de ese lugar. Mi cabeza comenzó a trabajar, a pensar en la relación entre lo que estaba en esa bolsa y las películas que a él le gustaban ver, y cómo me vigilaba en las noches. El apartamento que renté venía amueblado. Tenía poca ropa, así que metí toda la que pude en mis únicas 2 maletas. Tuve que dejar algunas cosas. Tomé mi mochila y cosas de la universidad y me fui de ahí de inmediato. Lo primero que se me ocurrió fue marcarle a un amigo desde la calle para pedirle que me dejara pasar la noche en su casa, y ahí le expliqué todo. Al día siguiente, mis amigos me alentaron a ir juntos a mi apartamento para sacarlo, pero me negué. Ya no quería volver a saber nada de ese tipo, y que ellos tampoco tuvieran nada que ver con él. Le expliqué a mi arrendador que la persona que estaba allá adentro no tenía nada que ver conmigo. Cancelé el contrato con él y pagué la penalización con ayuda de mis padres. Tuve que mentirles que había surgido un gasto de imprevisto con unos materiales de la universidad. Estuve un mes entero viviendo con la familia de mi amigo hasta que pude encontrar otro lugar en una zona diferente de la ciudad, asegurándome de que estuviera lejos de donde vivía anteriormente. Desde entonces han pasado algunos meses. La verdad sigo intranquilo porque ¿sabe dónde estudio? Sigo viviendo solo. Terminé confesándoles a mis padres lo sucedido, pero creen que exageré y malentendí las cosas, que quizá no era nada, pero sí me regañaron por permitir que alguien que realmente no conocía viviera conmigo. Esta experiencia me enseñó lo importante que es saber decir no cuando es necesario y no tener miedo de la posible reacción del otro ante la negativa. Las personas que son inseguras como yo viven bajo la expectativa de las reacciones de otros, porque esperamos aprobación, y eso puede ser una gran debilidad que permita que personas que puedan hacernos daño entren a nuestras vidas. Realmente espero que mi experiencia pueda servirles de algo. Y este fue el relato de hoy. Si quieres escuchar más historias así y formar parte de la Noctósfera, suscríbete, dale like y deja tu comentario. Gracias por sumergirte en la oscuridad con nosotros. Hasta la próxima noche.